contarles una historia que quizá, hay muchas historias fascinantes en medio de la Biblia. Y esta mañana en particular quiero compartirles una. Y comienza así. Esta historia había sido una larga, agotadora e infructuosa noche. En vano, habían salido a trabajar y seguramente estaban agotados y malhumorados. Y quizá muchos de nosotros hemos vivido momentos así, cuando después de algún esfuerzo, al final vemos que fue infructuoso. Estas personas estaban agotadas y malhumoradas, y por cansados que estuvieran, debían terminar sus labores: lavar las engorrosas redes. Tarea nada divertida, con un agravante: nada, absolutamente nada, habían atrapado durante toda esa larga noche. El sol ya comenzaba a asomar, comenzando a golpear de manera inclemente a estos desdichados pescadores, que lo único que querían era llegar a casa para descansar. Uno de ellos, divagando en sus pensamientos, consideraba: ¿qué habrá pasado? ¿En qué habremos fallado? Quiero descansar, pero a la vez tengo obligaciones. Este hombre estaría pensando en su esposa. Eran las preguntas que rondaban a este pescador llamado Simón, junto a sus socios de faena en el mar de Galilea. En eso, cuando él estaba en todos esos pensamientos, lavando las redes, intentando recomponerse de esa noche tan terrible, en eso se acerca el novedoso y a la vez desconocido predicador conocido como Jesús de Nazaret, que estaba en los inicios de su tarea divina. Mucha gente le seguía, intentando escucharle, tocarle, estar cerca de él. Y Simón se incorpora. Seguramente le mira con desdén. Un desdén que es entendible. Un desdén causado por la situación que estaba viviendo. Seguramente Simón no tendría ningún ánimo de escuchar a este predicador, que por cierto también era joven. ¿Qué interés podría tener este trasnochado y cansado pescador? Y seguramente muchos de nosotros hemos vivido momentos también así, cuando queremos solo descansar. De manera sorpresiva, el nuevo predicador se acerca donde él estaba y le pide una barca prestada. Quería alejarse un poco de la multitud que había logrado arrinconarlo. Este predicador necesitaba espacio y comodidad para poder enseñar su también novedosa doctrina. Él hablaba de amar a los enemigos, hablaba de poner la otra mejilla, y este predicador halló en la barca un púlpito genial. Serían 15 minutos o 90 de la charla. ¿Qué más daba? Ya quiero irme, pensaría Simón con su cansada humanidad. Pero estaba en la barca de él, tenía que esperar obligatoriamente. Finalmente, gracias a Dios, pensaría Simón, qué ironía. Jesús terminó su discurso. Ya se va a despedir. Simón lo miraría con alivio. Seguro ni le puso atención a ese nuevo predicador. Sin embargo, antes de irse, este Jesús le tenía otro pedido a Simón el pescador. ¿Ahora qué querrá? Le dice este hombre: ¿por qué no remas un poco adentro del lago y tiras la red?
Ya me imagino a Simón pensando, ¿en serio? ¿Esto me está pasando? Tengo que escucharlo, tengo que prestarle mi barca y ahora me está pidiendo que reme mar adentro y tire la red. Mira, no quiero irrespetarte. Toda la noche hemos trabajado y como puedes ver, nada hemos pescado y no sabemos por qué. La multitud alrededor les escuchaba. ¡Qué situación tan incómoda! Sin embargo, podemos pensar que por el carácter, algo que creo ustedes deben saber, y es que este Simón tenía un carácter impulsivo, imprudente, acelerado, diríamos en nuestras tierras colombianas, atravesado. Simón, pensando en aligerar y acelerar el momento ante esta absurda petición por alguien que a todas luces no conocía las artes de la pesca, Simón entonces declara: ya que tú lo mandas, echaré la red. Alcanzo a imaginar a Simón lanzándola sin ganas y hasta mal echada. Creo que todos aquí sabemos el resto de la historia. Ante los ojos de Simón sucedía un milagro. Entre maravillado y asustado, la red comenzó a romperse. Y se rompía debido a la gran cantidad de peces que había atrapado. Sin lugar a dudas, un milagro. De esta dramática manera, conoce Simón a Jesús. A partir de este momento y en adelante, su vida estaba dando un giro de 180 grados. Este anónimo pescador se convertiría en pieza clave del plan divino, del plan de salvación. Este tosco y poco preparado hombre, con demasiados defectos como para considerarlo entre las filas de nuestro Salvador, sería años más adelante punta de lanza en la tarea por evangelizar al mundo entero. Un largo camino le esperaba, un camino que Jesús conocía y a la vez Simón, más conocido por nosotros como Pedro el apóstol, ignoraba totalmente. Ahora quiero, mis queridos hermanos, que demos un salto rápidamente a otro escenario, 1500 años más adelante en la historia, no muy lejos de Nazaret. Quiero que vayamos juntos rápido a Italia y quiero que veamos la siguiente imagen. Por favor, mírela. Para muchos debe ser conocida esta imagen. El tamaño es real, la proporción es real. Mírala un momento, por favor. Allí al lado está lo que se conoce como una curadora de esta majestuosa escultura. Obsérvela un ratito. Ahora quiero que juntos veamos una frase. Si usted sabe italiano, le va a ir bien. Pero creo que al igual que yo, aquí hay muchos que ignoramos el italiano. ¿Qué dice allí? En italiano, pero voy a leérselo en español. Oiga lo que dice allí, por favor. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Ahora quiero que volvamos a la imagen anterior. Nadie nunca se había atrevido a representar el cuerpo masculino completamente desnudo hasta que Miguel Ángel esculpió esta escultura que se conoce como el David.
Al bloque de mármol de Carrara, que acabaría siendo el David, los canteros lo llamaban el gigante. Y no solamente porque fuera muy grande, sino porque realmente era un estorbo. Medía más o menos 5.5 metros de alto, es decir, más alto que esto. Aquí tenemos 4.40. Súmele 1,10 m. ¿Saben? Varios escultores habían intentado sacar algo de él sin éxito. Uno de ellos, Agostino di Duccio, dejó en el bloque un terrible agujero, quedando la pieza prácticamente inutilizada. Habían abandonado el intento de crear algo en ella por lo menos 2 escultores. ¿Por qué? Porque tenía unas imperfecciones en la veta terribles para ellos. A Miguel Ángel, sin embargo, no le pareció un reto. No le pareció un reto trabajar con un material de esas características. Y en el año de 1501, Miguel Ángel, que tenía la terrible edad de 26 años, se pasó mucho tiempo mirando el bloque, que estaba en el patio del departamento de obras de la catedral, comido por la maleza. O sea, el bloque estaba abandonado. ¿Sabe qué hizo Miguel Ángel? Dio vueltas a su alrededor durante meses. El artista en su mente ya lo estaba esculpiendo. Y por eso la frase, yo vi el ángel, lo único que hice fue liberarlo, ya estaba ahí adentro. Miguel Ángel tardó aproximadamente 3 años en culminarlo. Podría parecer un absurdo que el David, que no lo presento totalmente porque está desnudo y no quiero herir susceptibilidades, ¿sabe? El David emergió de un bloque de mármol descartado, que no se iba a usar. Sin embargo, era lo que había para trabajar. He titulado la reflexión de esta mañana, Cinceladas. Ya sabe, martillo y cincel. Y allí está un artista precisamente en la tarea. Como una alegre coincidencia, también serían 3 años los que Pedro caminó con Jesús. Seguramente sin notarlo, Jesús también lo estaba esculpiendo. También Jesús estaba esculpiendo a Pedro. Recuerde, si algo de historia bíblica sabes, Pedro era impulsivo, imprudente, tosco. Metía la cucharada en los momentos donde menos debía hacerlo. Ese era el buen Pedro, impulsivo. Pero él no sabía que se había encontrado con el maestro, que ya lo estaba esculpiendo. Cada oración, cada encuentro, cada devocional, cada adversidad, cada rabia, cada tristeza, cada risa, cada lágrima, cada desafío, cada regaño, cada momento eran cinceladas en el corazón de Pedro. Fueron 3 años con el maestro, compartiendo prácticamente 24/7 la vida. Lo que Pedro no sabía es que cada encuentro con Jesús era una cincelada para su vida. Y seguramente, al igual que ese trozo de mármol abandonado, muchos darían muy poco por la vida de Pedro. Muchos esperarían nada de él. Y he aquí una de las que considero las cinceladas más dolorosas en el corazón de Pedro. Y esta se halla en Lucas capítulo 22, versos 60 y 62. Dice la palabra, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo.
Entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Me llamó mucho la atención esta traducción porque es de las pocas que dice que el Señor lo miró a la cara. Y creo que todos somos conscientes de la escena de la que estoy hablando. Jesús estaba en el patio, estaba siendo golpeado, interrogado, escupido, humillado. Y en ese mismo instante, cuando alguien le preguntó, o más bien afirmó que Pedro andaba con Jesús, fue cuando contestó Pedro: hombre, no sé de qué estás hablando. Y allí cantó el gallo, y en ese mismo instante se cruzaron las miradas de Pedro y de Jesús. Esta vez el encuentro cara a cara con Jesús para nada era deseado. Pedro, que horas antes había jurado hasta la muerte defender a Jesús, sucumbía ante sus propios miedos. Descubrió que su osada valentía no era nada más que una fachada. Recuerda, cuando fueron a prender a Jesús, cuenta el relato bíblico que Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a un siervo del templo. Y le había jurado a Jesús que hasta la muerte lo iba a defender. Pero mírenlo, había caído derrotado Pedro por sus propios miedos. Su valentía, su osadía, mis queridos, era simplemente una fachada. Qué cincelada más dura, más dolorosa para el pobre Pedro. Porque aunque las cinceladas del Señor siempre buscan aflorar lo mejor de nosotros, algunas cinceladas son realmente dolorosas. Jesús había decidido hacerlo parte de sus elegidos y tenía el propósito claro y las herramientas para lograrlo. El propósito, en palabras sencillas, que es un propósito que no ha cambiado, era llevar la buena nueva de salvación a todo el mundo. Ese era el propósito. Y las herramientas, los cinceles de Jesús, que tampoco han cambiado, eran con suficiencia infinita, paciencia, amor, esperanza, tenacidad, diálogo. Y Jesús nunca desistió. Por eso esa mirada en el patio no fue una mirada de acusación, se los aseguro. Seguramente sí sería una mirada de tristeza. Y no tristeza por Jesús mismo, pues Jesús sabía lo que le esperaba. Tristeza de ver a un Pedro confrontado. Una mirada que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, eres tan ser humano como cualquiera y vas a fallar. Y muchas de las cosas que tú dices son solamente una fachada. Pero Jesús, como les dije, quería trabajar en la vida de Pedro. Y Jesús, gracias a Dios, nunca desistió. Otra palabra para esto es la palabra proceso, una palabra con la que quizá muchos de nosotros estamos un poco más habituados. Y he hallado a través de la vida que no nos gustan los procesos. No nos gustan los procesos, porque los procesos generalmente revisten tiempo, revisten dolor y revisten algo que al ser humano de forma natural no le gusta, y es ser confrontados. Cuando así lo aceptamos y entendemos, sin lugar a dudas creceremos. Dios
desea que crezcamos. Pero para crecer, nosotros debemos recibir cinceladas. Y no todas van a ser agradables. La tarea exigía, ese propósito de llevar la buena nueva a todo el mundo, exigía una firmeza de carácter que Jesús sabía Pedro tenía. Y después de 3 años había llegado el momento para la encomienda. Y fue precisamente en medio de ese escenario vergonzoso, confrontante para Pedro, que Jesús le da entonces otra cincelada. Y algo que me llama la atención es que cuando nosotros estamos en medio de los procesos, pedimos, en muchas ocasiones le pedimos a Dios, dame tiempo, permíteme procesar. Miren, usted lee la historia de Pedro y el pobre Pedro no tuvo tiempo para nada. Fue una cincelada tras otra. Y esto me hace pensar en la alta y a veces absurda sin sensibilidad que manejamos muchas veces. ¿Hay que ser sensibles? Yo pienso que sí. ¿Es importante sentir? Claro que sí. El asunto radica cuando lo llevamos a niveles inmanejables e insoportables. Porque Pedro ya tenía de por sí encima el hecho de haber negado a Jesús. Tenía encima el hecho de haber sido perdonado y aceptado nuevamente por Jesús. Esta vez la cincelada no era para corregir, recriminar o avergonzar. Esta era una cincelada que desafiaba a Pedro y era una invitación. Juan capítulo 21, verso 15 al 17 nos hace saber qué sucedió después. Dice la palabra que cuando terminaron de comer, Jesús ya glorificado le dijo a Simón Pedro, ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, se aparece a sus discípulos y cuando estaban en una reunión y terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque lógicamente tenía que entristecerse de que por tercera vez le dijera, ¿me quieres? Entonces ya arrinconado Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. O sea, así yo quisiera mentirte, exagerar, tú lo sabes todo. Y tú sabes que a pesar de mi débil humanidad, a pesar de mis grandes defectos, a pesar de que te negué, tú sabes que te quiero. Creo que hubiera sido, por lo menos para mí, más fácil que Jesús me hubiera dicho otra cosa, como, espérese un año ahí a ver qué pasa. Voy a esperar a ver si es de verdad que usted me quiere. ¿Sabe Jesús qué le dice? Apacienta mis ovejas. Días después, estaría el apóstol Pedro predicando ante multitudes, sorprendidas multitudes. Se necesitaba la osadía de Pedro. Pedro ya había descubierto que su violencia era inútil, pero sí se necesitaba su osadía, su imprudencia, su impulsividad, su arrojo. Fueron bien enfocados a tal punto que la Biblia registra que fueron como 3,000 los que se añadieron a la naciente iglesia en esa predicación de Pedro. Algo
inimaginable para Pedro estaba sucediendo. Es decir, su osadía era necesaria, pero su osadía era útil en las manos del Señor, no en las manos de Pedro. De allí en adelante, Pedro sería fundamental en el desarrollo y la expansión de la iglesia. Y por eso les dije hace un momento que Pedro era punta de lanza para la expansión del reino. Y Pedro entonces se convirtió en una columna poderosa en esa naciente y por ser naciente frágil iglesia. Se necesitaba de alguien como Pedro. Transcurrieron algo así como 30 años. Muchas vivencias para Pedro, que ya estaba bastante crecidito. Algunos creen que Pedro era un poco menor que Jesús, quizá 2 años. Eran contemporáneos. Y después de 30 o algo más de años que habían pasado, seguramente Dios siguió sin descanso esculpiendo el corazón de Pedro por aquello que a veces olvidamos, y es el factor humano. Y es realmente una tragedia cuando el ser humano llega a un punto donde cree que ya Dios trabajó de manera completa su vida. Es una tragedia cuando el ser humano cae en el autoengaño de pensar que ya está todo bien y que no necesita nada más. Y vemos en el relato bíblico a Pedro afrontando situaciones complejas. Dios seguía esculpiendo el corazón de Pedro. Y Pedro ya en la sala de espera para encontrarse cara a cara con su escultor, con aquel que vio en él lo que nadie jamás había visto. ¿Saben a mí qué me fascina de Dios? Entre las tantas cosas que me fascinan, es que Dios ve algo en nosotros. Algo que escapa a la realidad de prácticamente todo el mundo. Esta mañana compartíamos con Leo y Sandra, que están cumpliendo 1 año de casados. Estaban felices, como obviamente debe estar uno cuando está cumpliendo un aniversario. Y yo en modo jactancioso les dije, con Nancy llevamos 32 años. No quería apachurrarlos de ninguna manera. Y yo le decía a Leo, cuando nosotros comenzamos con Nancy, nadie daba un peso por nuestra relación. Nadie. Pero Dios sí. Y puede ser que muchas personas en nosotros vean un enorme trozo de mármol inservible, cuando Dios ve algo maravilloso. Y yo quiero invitarte en esta mañana a considerar primero que Dios está esculpiendo tu vida. Y que cada momento que vives a través de ella, que nosotros en eso somos expertos en ponerle positivo o negativo, pero sabes, la palabra de Dios dice que todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Todo ayuda bien, aún lo que no nos gusta. Y yo te invito a considerar a Jesús esculpiendo tu corazón, para que tú puedas mirar esas situaciones en tu vida como precisamente cinceladas de Dios, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y como les decía, Pedro ya en la sala de espera para encontrarse cara a cara con su escultor sin ningún temor. Pedro sabía que iba a morir pronto. Un encuentro cara a cara muy distinto a esa ocasión en el patio del templo cuando le negó. Y atrevámonos a poner unas palabras en los labios de Pedro en ese momento. Y yo me imagino a Pedro diciendo: Señor, lo lograste. Gracias. Has trabajado mi vida.
No ha sido fácil, he tenido momentos muy dolorosos, muy incómodos, pero has trabajado mi vida y lo lograste. Pedro dejaría plasmada evidencia que había comprendido totalmente las palabras de Jesús. Tanto así que a él se le atribuye una carta. Y quiero leerles 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3. ¿Qué es lo que yo llamo la evidencia que Pedro había entendido su llamado, pero también había entendido que Dios había trabajado en su vida para lograr lo mejor de él? Pedro escribió: yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo único que le pidió Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas. Pedro lo entendió. Cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. El arrebatado, violento Pedro se había transformado en un amoroso y comprensivo pastor. Por un momento quise asumir, cuando realizaba esta reflexión, que el mensaje estaba bastante claro. Sin embargo, me parece importante que reflexionemos, mis queridos hermanos, sobre lo siguiente. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo hizo con propósitos eternos. Porque muchos creen que el propósito de Dios es tener el mayor bienestar sobre esta tierra. Y ese no es el máximo propósito de Dios. Los propósitos de Dios son eternos. Propósitos para los cuales nosotros no estamos preparados. Ni tú ni yo nunca estaremos preparados para los propósitos eternos de Dios. Propósitos que incluyen llevar la buena nueva de salvación. Amén. Evangelizar lo llamamos. Construir una familia. Amén. Construir una iglesia. Amén. Esos son propósitos eternos. Y por duro que te suene, y por tiempo que lleves sobre esta tierra, quiero recordarte que no estamos preparados. Y para lograrlo, entonces es inevitable recibir cinceladas de parte del Señor. Vivir procesos para aprender a amar. Vivir procesos para aprender a perdonar. Vivir procesos para aprender a tolerar, a trabajar en equipo. Que si algo nos cuesta a los seres humanos es trabajar en equipo. ¿Y sabes qué era lo que Jesús estaba persiguiendo con todo? Porque Pedro era pescador y habían con él, creo que 3 pescadores más. Pero había un publicano, un traicionero del pueblo de Israel. Había un celote, un revolucionario. Y Jesús logró que trabajaran en equipo. Y si tú quieres construir familia, debes trabajar en equipo. Si quieres construir iglesia, debes trabajar en equipo. Si quieres evangelizar a un mundo perdido, debes trabajar en equipo. Y he hallado que las cinceladas más duras que recibimos es para aprender a trabajar en equipo. Y no se diga cuánto nos cuesta aprender a amar, a perdonar, a tolerar,
a ser parte de esta familia en la fe. ¿Cómo nos cuesta? Y por eso recibimos cinceladas. Entonces, cuando vas por la calle y uno de los aquí presentes no te saluda, te ignora, es una cincelada. Cuando ves algo que no te parece o algo que te incomoda en medio de esta familia en la fe, es otra cincelada de parte de Dios. Porque amar no es fácil. Y perdonar es complejo. Pero también recibimos cinceladas para resistir la tentación. Cada vez que tú resistes la tentación, cada vez que tú te niegas a pecar, Dios te está dando una cincelada. Una cincelada que te hace más fuerte, más determinado. Porque me parece que a la iglesia se nos ha olvidado que Dios es santo y por lo tanto pide a un pueblo santo. Y eso no se debe negociar. Y Dios ve en nosotros algo que nunca antes alguien había visto. Ve hijos. Hijos que necesitamos formación, hijos que necesitamos crecer. Y ayer precisamente le decía a alguien, esa tendencia tan humana de querer evitarle a nuestros hijos el dolor, la tristeza, cuando es a través de esos procesos donde aprendemos a valorar, aprendemos a ser fuertes. Y en ocasiones me he hallado queriendo ser más bueno que Dios. Dios ve en cada uno de nosotros hijos, hijos que necesitan ser formados, hijos que necesitan crecer, hijos que debemos comprometernos con los procesos, vivirlos y soportarlos. Salirnos del escenario de la justificación, salirnos del escenario donde consideramos que somos víctimas y estamos buscando echarle la culpa a todo el mundo, incluyendo a Dios y al diablo, de lo que nos sucede, para arrinconarnos y no poder reaccionar. Y ayer, porque sucedieron tantas cosas ayer, yo le decía a alguien que me decía, es que me hizo enojar. Y yo le dije a esta persona, no te hizo enojar. Tú te enojaste, que es distinto. Sé responsable con lo que sientes y piensas. Tú te enojas porque quieres, no porque te hacen enojar. Una cincelada de parte de Dios. Pero no queremos ni vivir ni soportar los procesos. Pedro, a regañadientes, vivió el proceso. Yo me imagino que en algún momento de la vida Pedro lo entendió y pudo decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, sigue trabajando mi vida. Cinceladas. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que juntos reflexionemos qué tan presente está en nuestra vida la justificación. Qué tan seguido consideramos que somos víctimas de alguna persona, de un sistema, de un pensamiento. ¿Qué estamos haciendo de manera consciente e intencional para parecernos cada vez más a Cristo? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones dolorosas, ya sean reales o las peores, imaginarias? Y te digo esto porque una particularidad de Jesús que no esperaba Pedro es que Jesús no desiste.
Y Él seguirá trabajando en nuestra vida, lo queramos o no. Y a mí se me hace que lo mejor es querer que Dios trabaje en nuestra vida y permitir que Él logre lo mejor con nosotros. Y por ello quiero invitarte a que cierres tus ojos para que reflexionemos. Reflexionemos considerando qué cinceladas has recibido en estos últimos días. Y las vas a identificar fácilmente, lo que te incomoda, lo que te molesta. Vas a identificarlo en esa incomodidad cuando alguien te lleva a la contraria, cuando alguien te hace ver un error y tú sabes que es real, pero quieres justificarte o quieres echar la culpa a otros. Tu espiritualidad depende de ti. Dios quiere que tú tengas el dominio de tus emociones y de tus pensamientos. Y basta ya de ir por el mundo achacándole culpas a todo el mundo, cuando tú sabes que debes tomar decisiones. Y quizá esa decisión sea perdonar a alguien, perdonarte a ti mismo, amar a alguien que crees no lo merece. Cinceladas de parte de Dios. Señor, en esta mañana yo quiero pensar que has sido claro para nuestras vidas. Y quiero reconocer ante ti, Señor, mi imperfección, mi debilidad, para, Señor, rogarte, Señor, que me ayudes a aceptar los procesos en mi vida. Tú quieres que yo sea un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo. Tú quieres, Señor, que así como tú yo ame de manera incondicional. Ese dedo acusador que me caracteriza, que señala, que juzga. Tú quieres, Señor, que ese dedo se baje. Señor, cuando pienso en los procesos de la vida, pienso en tantas áreas en las que tú quieres que yo crezca. Y áreas, Señor, en las que en ocasiones yo no permito que tú actúes. Me niego, me resisto. Hoy, Señor, quiero ser consciente de todo ello. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que me ayudes a desarrollar un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón dispuesto. La vida de Pedro, Señor, me enseña que para ti, Señor, no hay nada imposible. ¿En qué momento Pedro tomó la decisión de disponerse? No lo sabemos. Lo cierto, Señor, es que tú quieres corazones dispuestos a ser trabajados por ti.